En este video vamos a crear una tarea que se va a calificar con una rúbrica, la cual ya hemos creado, pero va a ser una tarea configurada de forma grupal. Antes de nosotros poder crear una tarea grupal, debemos proceder a crear los grupos dentro del aula virtual. Es muy importante saber que el aula virtual o el Moodle nos permite a nosotros crear grupos de manera automática, o usted puede irlos creando de forma manual. Para realizar esta actividad, lo primero que debemos estar es en la página principal del aula virtual. Luego debemos venir a la opción participantes. Aquí le vamos a dar un clic a la opción participantes. Y una vez que le damos clic a esa opción, nos va a llevar a nosotros a la página donde están nuestros usuarios matriculados. ¿Ok? Muy bien. Para crear los grupos debemos ubicar en esta lista desplegable, vamos a ubicar nosotros la opción que dice grupos. Le damos un clic en grupos y ya vamos a poder crear los grupos correspondientes. Primero debemos crear grupos. Podemos crear los grupos de forma manual o podemos crear grupos de manera automática. También es muy importante que usted sepa que puede crear varios grupos para distintas actividades. De pronto, usted desea que para un trabajo específico se creen unos grupos y para otro trabajo puede generar nuevos grupos. Vamos a hacer el ejemplo de aquello. Entonces, para hacer eso, nosotros debemos crear agrupamientos. Pero sin embargo, yo voy a crear ahorita dos grupos y un agrupamiento. ¿Ok? Perdón, voy a crear dos agrupamientos con varios grupos. Como tengo 9 estudiantes matriculados, para mi primer ejemplo crearé grupos de 3 y para el segundo ejemplo voy a crear grupos de a 2. ¿Ok? Entonces, de forma manual, ¿cómo se crean los grupos? El docente tiene que venir a participantes, seleccionar grupos y acá dar clic en crear grupo. Entonces acá el docente va a poder escribir el nombre del grupo. De pronto, grupo 1 y guardamos cambios. Solamente ubicamos el nombre del grupo. Creo otro grupo, grupo 2, grupo 2, guardo cambios y por último el grupo número 3. Estos grupos van a trabajar todas las actividades que sean tareas. Estoy creando los grupos de forma manual. Aún no le he asignado participantes. Entonces, como cuando uno crea el grupo de forma manual, normalmente el estudiante es quien remite qué personas van a pertenecer a ese grupo. Entonces, estos que dicen grupo 1, grupo 2 y grupo 3 van a estar unidos a un agrupamiento que se llama tareas, ¿ok? Y luego voy a generar otros grupos que van a estar o van a pertenecer a un agrupamiento que se llaman trabajos prácticos. Como les digo, el Moodle nos permite a nosotros crear varios grupos y trabajar con agrupamientos para, por ejemplo, en tareas, que los estudiantes formen un grupo, pero de pronto para un trabajo práctico formen otros grupos según sea correspondiente. El siguiente paso es poder agregar ya los integrantes del grupo. Para hacer esto, selecciono el grupo correspondiente, en este caso el grupo número 1, y le doy clic donde dice agregar o quitar usuarios. Le damos un clic acá, nos va a mostrar la siguiente pantalla y yo voy a poder seleccionar qué estudiantes pertenecen a ese grupo. Con la tecla Control, yo voy a poder seleccionar varios a la vez.
Es decir, presiono la tecla control, la voy a mantener presionada y voy a decir que para este grupo va a pertenecer Sergio, Harry y Killian. Suelto la tecla control y le doy clic en agregar. Y ya estos tres estudiantes pertenecen al grupo número 1. Regresamos a los grupos y ya observamos que el grupo 1, entre paréntesis, tiene el número 3 porque se le han asignado 3 estudiantes. Luego vamos al grupo número 2, agregar o quitar usuarios. Ahora, para este grupo va a pertenecer Paulo, Robert y Lionel. Con la tecla control presionado puedo mantener para añadirlos. Y algo muy importante que usted debe observar, que los otros usuarios que ya tienen grupos me aparecen con el número 1. Pero ¿por qué me siguen apareciendo? Me siguen apareciendo porque como se puede trabajar con agrupamientos, un estudiante puede pertenecer a más de un grupo. ¿Ok? Entonces, selecciono los otros tres, le doy clic en agregar. Muy bien, he agregado tres usuarios más. Regreso a los grupos en la parte inferior y voy a añadir mis últimos estudiantes en el grupo número 3. Damos clic en agregar y acá voy a ubicar a Keylor, Cristiano y Luis. Damos clic luego en agregar y ya se han añadido los estudiantes a los grupos. Entonces, de esa manera, yo ya tengo creados grupo 1, 2 y 3 que van a pertenecer al agrupamiento de tareas. Ahora voy a crear otros grupos. Voy a crear dos grupos más, pero estos grupos los voy a crear de forma automática. ¿En qué sentido? En que van a ser utilizados estos dos grupos, van a ser utilizados para el trabajo práctico experimental. ¿Ok? Porque un docente puede tener en la misma aula estudiantes conformados grupos para que puedan trabajar distintas actividades. Para la creación del grupo automático, vamos a ir hacia la parte inferior y vamos a dar clic en crear grupos automáticamente. Le damos un clic acá. Luego nos va a aparecer los siguientes dos casilleros con la opción de datos obligatorios. Recordar que ese icono nos indica que ahí hay datos obligatorios que ingresar. Aquí me va a aparecer el arroba. Le vamos a dar un clic acá y yo puedo seleccionar el arroba o puedo poner el numeral. El arroba lo que va a permitir es crear grupos automáticos con las letras del abecedario de manera automática, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C, dependiendo la cantidad de integrantes. Y si yo pongo el numeral o la almohadilla, como se la conoce, me va a crear los grupos, pero como grupo 1, grupo 2, grupo 3 y de esa manera. Usted decide con cuál trabajar, si con arroba o con la almohadilla o numeral. Cabe indicar que si usted deja vacío, le va a dar un mensaje de error, porque no le va a permitir crear los grupos automáticamente. Yo voy a crear con la almohadilla porque ya he creado grupos con el número, ¿no? Perdón, con el arroba para que me cree como grupo A, grupo B. Muy bien, de esa manera. Ahora, también me dice, para esta creación automática, yo voy a hacer por números de grupos o por miembros por grupos. ¿Qué significa la primera opción? La primera opción es que yo le voy a decir al sistema que de pronto deseo dos grupos y de todos los matriculados con el perfil de estudiante va a tomarlos y me va a crear los dos grupos correspondientes. Dividirá en partes iguales o de pronto un grupo va a tener un integrante más y me va a crear los dos grupos que yo solicito.
Si pongo que deseo 5 grupos, tomará de todo el listado de estudiantes y me creará 5 grupos. Eso significa por número de grupos. En cambio, por miembros por grupos significa la cantidad de personas que se van a utilizar para crear un grupo de manera automática. Es decir, si yo pongo el número 2 y selecciono la opción miembros por grupo, cada 2 estudiantes me crea un grupo. Tomas 2 estudiantes más, me crea el siguiente grupo y así de manera correspondiente. Entonces, ¿cuál opción decide usar? Pues la que se apegue al requerimiento. Yo en este momento voy a utilizar la que dice número de grupos. Y donde dice número de grupos o miembros por grupos, pongo la cantidad. De esos 9 estudiantes, yo voy a decir que el sistema me crea automáticamente 2 grupos. Él sabrá dividir qué grupo tendrá 5 estudiantes y qué grupo tendrá 4 estudiantes porque tengo 9. ¿Ok? ¿Qué más? Venimos acá a la opción final que nos dice, va a crear los miembros con el rol de estudiante y de qué manera quiere que los cree. Si deseo que se creen al azar, que los cree alfabéticamente por nombre y apellido, o que los crea alfabéticamente por el apellido y nombre, o por el ID que Moodle les asigna a cada nuevo usuario. Entonces, usted puede dejar al azar, tomará de manera aleatoria y creará los grupos. ¿Ok? Entonces, si yo le doy vista previa, no tengo que configurar nada más, simplemente el nombre del grupo, yo puedo cambiar esta palabra grupo y de pronto yo puedo poner aquí práctica, práctica o grupo práctica, G práctica le voy a poner. Esta palabra o esta descripción usted puede cambiarla, ¿no? No necesariamente debe ir la palabra grupo. ¿Ok? Entonces ahí son los grupos de práctica. Me va a crear, como tengo el arroba, grupo A y grupo B. Porque le he puesto que tenga dos grupos, nada más. Luego en miembros, si usted quiere que sea al azar, lo deja al azar, pone una vista previa y ahí le va a mostrar cómo se crearán los grupos. El grupo A va a tener 5, el grupo B va a tener 4 de los 9 usuarios que tienen el rol de estudiante. Si usted está de acuerdo con esto, le da enviar. Caso contrario, usted puede decir, a ver, no requiero al azar, los voy a requerir por apellidos y nombres. Hago una vista previa y observamos que tomará de manera alfabética los que estén cercas y creará el grupo 1 y luego el grupo 2. Muy bien. Ahora sí, si usted ya está de acuerdo, le da clic en enviar. Envía los datos y automáticamente tenemos 2 grupos de práctica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo identificamos si yo ya tengo un estudiante y ese estudiante pertenece a más de un grupo como es ahora? Yo voy a tener que crear los agrupamientos. Recuerden, si yo no voy a tener grupos diferentes, ya no es necesario crear agrupamientos, sino que significa que esos grupos van a trabajar en cualquiera de los trabajos. ¿Ok? Entonces, ya tengo creados los grupos, ahora sí voy a ir a crear los agrupamientos. Y yo le digo, vamos a la opción, acá a la lista de selección, voy a la opción agrupamientos y voy a crear 2 agrupamientos. Un agrupamiento que se va a llamar de tareas, porque ahí van a ir todos los grupos que van a hacer las actividades de tareas, guardo cambios, y otro agrupamiento que se va a llamar prácticas, porque será grupos diferentes, ¿no? Prácticas, guardo cambios y listo. Ahora, ¿cómo sé qué grupo va a pertenecer a prácticas y qué grupo va a pertenecer a tareas? Pues yo tengo que venir acá a esta opción que está aquí, a este icono, y añadirle al agrupamientos los grupos con los cuales va a trabajar.
Prácticas va a trabajar con los grupos que dice G práctica. Por lo tanto, selecciono G práctica A, G práctica B y los agrego a este agrupamiento que se llama prácticas. Regreso al agrupamiento y realizo lo mismo con las tareas. ¿Ok? Añado, selecciono grupo 1, grupo 2, grupo 3, siempre manteniendo la tecla control presionada. Agregamos y regreso a los agrupamientos. Ya ahora sí le he indicado yo a esta tarea, a este agrupamiento que solo va a trabajar con estos grupos. ¿Por qué? Porque el grupo A y grupo B tiene todos los estudiantes ya agregados. Pero cuando tengo una tarea, esa tarea va a ser trabajada con otros grupos diferentes. Si usted va a crear los grupos y no va a requerir que cambien en el transcurso del año lectivo para realizar otras actividades, no es necesario crear agrupamientos, solamente crear los grupos y luego configuramos la tarea. Ya tengo creados los grupos y los agrupamientos. Ahora bien, ¿en qué me permite esto? Me permite que cuando uno de los integrantes del grupo suba la tarea, se replica a los demás. Y el docente solamente va a tener que calificar una actividad y esa nota se replica a los demás. Pero si un estudiante no colaboró en el trabajo, él puede ponerle una nota diferente solamente a ese estudiante. ¿Ok? Todavía no vamos a hacer las prácticas de calificaciones. Eso lo vamos a hacer en unos minutos. Muy bien, regreso ahora hacia el curso. Y voy a crear, aquí donde dice buscar en internet, voy a crear una actividad y esta actividad va a ser configurada como un trabajo grupal. Doy clic en añadir una actividad o un recurso. Voy a la opción actividades, tareas y voy a crear una tarea que se va a llamar práctica 1. ¿Ok? Práctica 1. Aquí sabemos que ponemos la descripción, ¿ok? Acá vamos a poner las instrucciones. Si tiene que adjuntar un archivo, lo puede adjuntar. Yo voy a arrastrar y soltar, que es el método mucho más fácil. De pronto tengo aquí un conjunto de imágenes en un archivo .rar. Yo puedo subir ese archivo .rar. ¿Ok? Luego defino las fechas de entrega. Le voy a decir que me permite entregar desde hoy hasta el día de mañana. 23,59. ¿Ok? 23,59. Luego le voy a habilitar la fecha límite para decirle que después de esa hora, ningún estudiante más podrá entregar la actividad. Por lo tanto, la fecha y hora va a ser igual a la fecha de entrega. Por consiguiente, le voy a decir que aquí se permita un único archivo. No voy a definir acá ningún formato. Voy a venir ahora sí a la opción que dice configuración de entregas por grupos. Como esta es una práctica y yo tengo grupos creados para prácticas, los grupos que se van a trabajar acá van a ser con el agrupamiento de prácticas. Por lo tanto, donde dice configuración de entregas por grupos, les voy a decir que sí. Se requiere formar parte de un grupo, les voy a decir que sí. Y por último, que trabaje con el agrupamiento prácticas. ¿Para qué? Para que los grupos que fueron conformados para prácticas sean los que deban entregar la actividad. ¿Ok? Luego puedo configurar la tarea con un máximo de calificación de 10. Si de pronto en algún momento yo requiero crear una tarea pero que no sea puntuada, yo le cambio aquí a la opción ninguna. Entonces puede estar la tarea creada, pero no va a llevar ninguna puntuación. Si yo deseo puntuación, pongo 10. Le voy a decir que va a ser calificado con una rúbrica. Voy a utilizar la misma rúbrica y esto va a estar categorizado en N2.
¿Ok? Entonces, he seleccionado rúbrica, pero aún no le he dicho con qué rúbrica voy a trabajar. Sin embargo, voy a utilizar la misma, aunque no se apegue a la actividad. Es para el ejemplo correspondiente. Sin más que hacer, es muy importante que cuando usted configura una tarea y esta tarea es en grupo, usted en ajustes comunes del módulo, muy importante acá, que usted le ponga aquí en modo de grupos separados. ¿Ok? Grupos separados. Y como estoy trabajando con un agrupamiento, separados por el agrupamiento de prácticas. Esto con el objetivo de que al estudiante no pueda visualizar actividades de otro grupo. ¿Ok? Muy bien. Ajustes comunes del módulo, modos de grupos, grupos separados, agrupamiento. Si estoy utilizando un agrupamiento, el mismo que seleccioné en la parte de arriba. Sin más que hacer, ya voy a añadir la finalización de la actividad de forma automática cuando la entregue. Guardo cambios y me va a pedir que seleccione la rúbrica. Puedo crear una nueva rúbrica o puedo tomar a partir de una plantilla. Como yo ya tengo creado una rúbrica, voy a seleccionar a partir de una plantilla. Le doy clic en nuevo formulario y aquí yo puedo buscarla por el nombre, ¿no? Yo le había puesto un nombre. Si no me recuerdo el nombre, no hay ningún problema. Lo que yo tendría que hacer es chequear este icono de acá, le doy un check, activar, si ven con el visto, y luego le doy clic en buscar, si es que no recuerdo el nombre. Al hacer eso, me va a permitir a mí consultar todas las rúbricas que yo haya creado en el sistema, sin necesidad de que recuerde el nombre. Le doy clic en buscar y automáticamente aparece la rúbrica que yo había creado hace unos minutos. Visualizo la rúbrica. Si esta es la rúbrica con la que yo voy a trabajar, lo único que tengo que hacer es en la parte inferior decirle que voy a utilizar este formulario como plantilla. Le doy un clic acá y listo. Automáticamente me va a pedir una confirmación de que esta rúbrica se va a utilizar para formulario de calificación en práctica 1. Le doy continuar y la rúbrica de calificación ha sido agregada. ¿Ok? Entonces, de esa forma he creado una actividad de forma grupal y con una rúbrica, ¿no? Acá tenemos nosotros ya los grupos A para poderlos calificar y luego los grupos B. De esa manera, hemos creado una actividad y hemos trabajado con grupos.